Sí, déjame tu like, no te vas a arrepentir. De veras. Así es, sígueme en Instagram, Coronas de la Belleza. Así es, sígueme, contáctame, la expresión verbal de Coronas. Un beso. Comenzamos. Y llegó la máxima. ¡Ay, chicos! Así es. Muy buena tarde de domingo. Qué cosa, ya no sé ni en qué día vivo, chicos, con tanto certamen, con tanto que ha pasado. Más tarde, dentro de 2 horas, vamos a tener un en vivo en donde vamos a estar platicando con mis chambelanes de la belleza. Todo lo más resaltante, lo que más causa intriga, molestias, alegrías, de todo en los certámenes de belleza que ha ocurrido en la semana. Y bueno, pues ya ven que fue una semana supra y hemos tenido una semana con muchas cosas alrededor de los certámenes de belleza. Ya fue Miss Universe Bolivia, bueno, Miss Bolivia 2025, en donde se entregaron varias coronas. Y también, ay, ¿qué pasó en Perú? ¿Cómo que ya no van a llevar el Supra? La gente del equipo comandado por Jessica Newton. Todo eso vamos a platicar, pero hoy vamos a hablar de resiliencia, hoy vamos a hablar de preparación, de empoderamiento interno con una reina de belleza que me estaban muchas personas sugiriendo que entrevistar. Es que deberías de tenerle tu espacio, Cuquita, porque fíjate que esto y que el otro que aquello. Y entonces dije, a ver, bueno, pues vamos a localizarla. Y fíjense que tenemos ya como 3, 4 semanas, si mal no me equivoco, que hemos estado platicando y tratando de agendar y de empatar estas agendas, porque pues es una mujer muy ocupada y Cuquita no se queda atrás, chicos. Así es de que, bueno, pues aquí está Cetareka TV. Bienvenida, hermosísima. Ay, hola, muchísimas gracias por la invitación y qué alegría poder ponernos de acuerdo para hablar el chisme productivo. Exacto. Ahorita antes de que empezáramos, platicábamos de algunas inconveniencias que tuvo electrónicas o tecnológicas Cetaré y de pronto le platicaba que a mí también. Como nunca. Cuquita lleva ante ustedes casi 4 años y como nunca, bueno, fue una guerra campal el maquillaje y que la pestaña me manchó todo lo demás y que todo estaba rarísimo. Pero significa que vamos a tener un encuentro con una energía muy movida porque es muy positiva. Entonces, a todo lo que nos parezca que es como tremendo, no, la actitud opera milagros y vamos a tener para esto una charla divina porque sé que has estado en muchos reinados y que te has quedado a punto de arañar la corona, pero te has coronado con el éxito constantemente, Zetaré. Cuéntame. Amén. Muchísimas gracias, qué buena pregunta. Sí, yo creo que junto con todas las personas que me han seguido, me han echado porras durante muchísimos años, ya que tengo desde los 3 años participando en certámenes, pero la mayoría de la gente me conoce debido a mi participación en Nuestra Belleza Latina. Ah, Mucha gente solo recuerda 2 veces, pero la realidad es que estuve 3 veces. No más que nadie se acuerda de la primera vez, porque en ese entonces, de verdad que no tenía porte de reina todavía. Yo era mega hippie, o sea, me tapaba todo, no me maquillaba, el cabello hasta acá abajo, nada de volumen. Y les cuento que dentro de el primer día que yo llego, o sea, que me dan el ticket, el boleto, llego a Miami, en esas 24 horas me regresan. O sea, de más de 5,000 a 10,000 personas que audicionan, le dan el boleto aproximadamente a 75 chicas. Me gané el boleto, pero al llegar a Miami solo duré 24 horas antes de que Osmel me regresara. Y pues, ¿qué les cuento? Pues regresé y me deprimí. La verdad que en ese entonces todavía no tenía el desarrollo emocional que hoy en día tengo, que he trabajado muchísimo para poder tener las cualidades necesarias para entrar a un mundo
tan fuerte como el mundo de entretenimiento, el mundo de belleza, el mundo de farándula. No estaba muy preparada, y siento que mi esencia sigue siendo muy inocente en ese sentido, pero creo que también es algo que le llama mucho la atención a las personas porque es algo que la gente puede sentir, presentir, ¿no? Es una presencia genuina, auténtica, pero con las ganas de siempre ir mejorando. Y bueno, te cuento que después de eso, como que cambió mi chip. Yo dije, bueno, me sacaron. ¿Y qué sucede si yo decido ver las críticas como algo constructivo? ¿Qué sucede si yo decido recibirlo y transformarlo? Vamos a ponerlo a prueba. Me meto a Miss California ese año para prepararme para regresar a nuestra belleza latina. En Miss California, de entre 320 chicas, me gano mejor en bikini y ahí me doy cuenta de algo. Porque la verdad es que, pues sí, trabajo mucho el cuerpo, pero que entre 320 chavas, yo tener el mejor cuerpo, yo decía, de seguro no. Pero entonces, ¿qué fue lo que captivó al jurado para darme un premio como ese? Que por supuesto lo recibo con mucho orgullo. Y sé que tenía que ver más que nada con la actitud y la presencia que uno mueve, lleva, transmite mientras camina un escenario. ¿Cómo puedo transmitir mi esencia, mi actitud, mi personalidad sin decir una sola palabra? Porque eso lo trabajé en la pasarela y pues se reconoció y de ahí yo aprendí muchísimo. Con esa experiencia de Miss California, yo me aviento el siguiente año a Nuestra Belleza Latina 2012, donde terminó con el puesto de primera finalista junto con Vanessa de Roide, que en ese entonces fue la ganadora. Y yo les voy a ser sincerísimos, ¿eh? Yo me quedé muy contenta porque tengo algo muy claro, que cuando tú sabes que de verdad, de corazón, tú has puesto absolutamente lo mejor de ti, ya el resto está en las manos del universo, de Dios, de lo que ustedes crean, y yo me sentí satisfecha. Ahora, cuando salgo al mundo real, porque no sé si saben mucho de Nuestra Belleza Latina. Nuestra Belleza Latina es un reality donde básicamente te quedas encerrada por 90 días si llegas tan lejos, con la presión altísima, sin dormir muy bien, sin comer muy bien, sin saber en quién confiar, sin saber qué va a suceder, sin acceso a televisión, ningún electrónico. Estás en una burbuja de mucha tensión, o sea, muchísima presión. Y no es algo fácil. De hecho, lo que se transmite en los shows ni es la mitad de lo que realmente está sucediendo. La gente dice, ay, ¿será real? Es eso más 10, ¿ok? De verdad, de corazón. Yo creo que ya a lo mejor han cambiado las cosas y a lo mejor ya es mucho más ligero, pero por alguna razón tenía muy buen rating en ese entonces, porque la cosa sí se ponía, o sea, se ponía muy fuerte. Y yo no soy mucho de drama, de pelear, de buscar cámaras, así que ese mundo para mí sí fue un shock. Fue algo de verdad que yo no me esperé ni me imaginé, pero sí fue muy fuerte el darte cuenta de la forma más difícil que con quien tú pensabas que era tu amiga, era tu enemiga. Entonces uno desarrolla ya una fuerza de independencia y creo que algo que me llevó de esa experiencia fue justo eso de tener que buscar esa, ese confort emocional, el de echarte tu porras tú mismo, o sea, porque tú no sabes quién está votando por ti, tú no sabes dónde estás en el rating, no tienes acceso a nada, no sabes nada. Y nosotros como seres humanos queremos saber todo, ¿no? En el momento queremos saber si no nos desesperamos. Y ahí aprendí a fluir, a permitir que las cosas me sorprendieran, a poder pensar rápido, a poder improvisar en el momento. Y bueno, ¿qué les puedo decir? De ahí, ya cuando uno llega a las 12 finalistas, no es permitido regresar, porque no sería justo para otras personas, obviamente porque ya tuviste exposición, ya la gente te conoce y no, quizá no sería justo para gente que va entrando al show
¿Te de mis refieres esposos. regresar a otra edición? Entonces, la razón que yo regreso por la tercera vez es porque se celebran 10 años del programa y decide el programa invitar a 25 participantes que quedaron dentro de las finalistas en los años anteriores y intentaron atraer chicas de cada año. Entonces, para mí ya habían pasado, creo que eran 6 años, ¿no? Y bueno, habían participantes del año anterior, entonces había chicas que estaban más fresquecitas en el sentido de que la gente ya las conocía, votaron por ellas, y habían chicas desde hace 10 años que estaban participando, la gente se había olvidado, entonces la competencia era muy interesante y pues muy fuerte porque eran todas las chicas que casi llegaron a la corona, ¿no? Entonces imagínate el nivel de De preparación. competitividad Uh, también. no, sí, sí, o sea, una productora una vez me dijo, no, hombre, ¿segura que estás lista para entrar a una jaula con leonas? Y Y yo sí, decía, ¿de qué hablas? Porque una cosa es prepararte para un certamen, pero ya un certamen en televisión, con retos de todo tipo, de talento, de básicamente sobrevivencia, de y inteligencia emocional, y que capte y transmite y conecta con el público, porque esta votación era a base de lo que decía el público. Obviamente el jurado puede poner su opinión y eso puede guiar a la gente votar por una chica entre otra, porque se les respeta muchísimo, pues las opiniones del jurado, que en varias ocasiones fue Lupita Jones, o sea, estamos hablando de Osmel Sousa, o sea, ok. eran personajes muy fuertes, ¿no? Entonces su opinión sí contaba. A mí me gustaría pensar que sí contaba, que lo que ellos decían sí influía a lo que la gente votaba. Entonces, fue muy interesante, pues ese año eh, sucede una situación que me llevó de casi estar, o sea, ya despedida del show, a quedarme en primera finalista de nuevo. Y fue el maravilloso y viral video El Pollito Pío. Si no saben de lo que hablo, pueden buscarlo. Fue un video viral que con mucho orgullo y con pues mucha gratitud, les cuento que sigue siendo el video más visto Es muy viral. en ese network todavía después de casi 10 años. Sigue siendo el video más visto. Fue un lip sync battle, o sea, que ponen una canción y cada chica tiene que como interpretar y arremedar, o no arremedar, pero hacer lip syncing como si fuera a estar Interpretar para interpretar, como que sí, es tu voz. como que sí estuvo, exacto. Sí. Y se me hacía muy chistoso que a mí me tocó la canción que para mí era una trabalengua, porque Ajá. quienes me han seguido, la crítica que más me llegaba era que no perfeccionaba todavía el español. Aunque fue muy interesante esa idea porque yo digo, es un programa en Estados Unidos, yo nací aquí, vengo de mamá mexicana y de papá iraní, pero soy americana, se debería de celebrar el hecho que yo quiero Claro. mejorar mi español, no criticar y no Pero ya hacerme ves que luego sentir. todo se hace al revés. Ya sabes, ya sabes. Entonces, bueno, está bien porque hoy en día considero que he mejorado muchísimo mi Mucho. español y Y es se te algo que siente me un ha... acento mexicano, ¿eh? El español Ah, que manejas tiene acento mexicano. exacto. Bueno, pues lo he ido trabajando. Hoy en día entiendo por qué la vida me esquinó a mejorar mi español, porque hoy que soy empresaria y más que nada enfocada en mujeres que hablan español, que quieren emprender, me toca hablar básicamente en diferentes partes del mundo, también por todo Estados Unidos, dando oportunidad a mujeres a que desarrollen su propio negocio, que se hagan independientes, que es algo para mí que me llena muchísimo. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Me aviento a hacer este lip syncing battle, lo que fue el video viral, yo pensando que estratégicamente me lo dieron para sacarme del show. Yo decía, es que cómo es posible que a todas las chicas le dieron canciones bien sexy, o sea,
No, que era Thalía y Gloria Trevi, Katy Perry, les dieron unas canciones donde Y a salían ti el todas pollito pío, el pollito pío. Yo dije, no, hombre, eso es estratégico, me quieren sacar. Y yo quieren sacar. recuerdo, me encerré en el baño porque obviamente no quería las cámaras, ¿no? Me encierro en el baño y yo estoy orando arrodillada, diciendo, Diosito, Dios mío, no puede ser. Es que yo entré a ese programa desde un lugar pensando que era mi única esperanza para salir adelante. O sea, yo estaba en una muy mala situación y Emocional, económica, de todo. de todo, de todo. Ese era mi sueño, era mi salida, era mi Era tu puerta. salvavidas. Exacto. Y yo decía, no, hombre, si me sacan es como una muerte para mí, ¿no? Entonces, yo llorando, o sea, orando y me cae un 20. Bueno, pues si me van a sacar, voy a salir bien. Por todo lo Entonces, alto. me puse como loca desquiciada a practicar la canción. Yo creo que era la única. Dormía, o sea, nos dieron 4 días. Dormía yo con la canción puesta. Cuando habían 10 minutos entre ensayos para otras cosas, porque la gente piensa que tenemos toda la semana ensayando. Nos dejaron ensayarlo 1 o 2 veces el mismo día del programa. Pero 4 días antes nos dieron la canción y ya, te quedaste con tu canción, tuviste una junta con un productor 1 hora para organizar qué ibas a hacer y el resto de los 6 días antes del en vivo hay muchas actividades. Entonces no había tiempo realmente para ensayar. Entonces yo cuando dormía con la canción puesta y cuando habían breaks de 10 minutos, agarraba vasitos yo ahí de los productores que tomaban café, dibujaba los animalitos y así yo practicaba pues el pollito pío. Ya después cuando lo vean van a darse cuenta de A lo que estoy entender por qué hablando, esa ¿no? dinámica, sí. Y en fin, bueno, sucede algo que cuando yo hago el pollito pío, de verdad que, no sé, tú mencionas que sabes un poquito de energía, de meditación, te juro que hay cosas que te ponen en un estado de meditación que para mí es donde el tiempo no existe. O sea, si el tiempo es relativo, estás tan presente que es algo fenomenal que te está sucediendo. Es como salirte del cuerpo, ¿no? Lo que pasa Entonces, es que las emociones buscan equilibrio a como de lugar. amén. Y yo, o sea, en ese instante, yo creo que jamás he sentido tanta presencia en mi vida. Era como una meditación. Sí, claro. Una habitación total, porque yo decía, aquí estoy dejando la mejor versión de mí, voy a gozarlo, disfrutarlo, porque este puede ser mi último show, mi última oportunidad de demostrar lo que yo tengo, ¿no? Y siendo el Pollito Pío, que es una canción que requiere muecas, cuando toda la vida y durante mi participación anterior, algo que me criticaban era que las reinas no hacen muecas. Y yo estudié, además de actuación, comedia. Entonces, para mí era como decirme que no podía ser yo para ser Ajá. una reina, pero mi respuesta siempre era, pero una reina es auténtica, entonces, ¿cómo funciona eso? ¿No? Ah, Entonces, el momento que yo celebro quién realmente soy, cambia todo. O sea, el momento que, perdón mi francés, pero que me vale lo que diga la gente de mí. y claro. Que te vale un cacahuate para que no se oiga tanto. Sí, exacto. Un pepino con limón y chile. Sí, ay, bueno, Ahí es te donde pueden alburear, pero no importa. algo sucede. Y es que en ese momento, o sea, el jurado se para y era un standing ovation, es decir, que todo el mundo se para y me Un aplaude. aplauso de pie. Sí, y el siguiente día llega una productora, como nosotros no tenemos acceso a nada, y me dice, Setare, ¿tú sabes qué significa 4 millones de personas? Y yo, bueno, pues el concepto está interesante porque tú puedes pensar en el número, pero en la magnitud de No eso. podrían ser de dólares, le dijiste. Ajá, exacto. ¿Dónde está mi comisión? No, y me dice, Claro. no han pasado ni 24 horas, creo que habían pasado 12 horas y ya ha sido compartido por 4 millones de personas. Entre la semana, más de 20 millones de personas lo habían compartido. Se vio a través de todo el mundo, de gente de todas partes, de todos los idiomas.
Y esa siguiente semana me dieron un reconocimiento por tener un video que rompió récords. Y fue, creo que el aprendizaje más fuerte de mi vida dentro del mundo de certámenes de Y tu vida en belleza. general, yo siempre he dicho que las bendiciones más grandes, Setare, que nos da la vida, vienen disfrazadas de problemas. Y luego descubres que es una bendición muy grande. Y eso te pasó. Exactamente. Fue una oportunidad, una grande oportunidad y debido a mi actitud ante el obstáculo, cambió el camino. O sea, Así, si yo me hubiese dejado aplastar y desganar, o sea, y dejarme, ay, victimizar, me así hubieran es. sacado, ¿no? Pero el Ujú. momento que yo digo, pues a echarle lo mejor de Venga, mí, a ver qué pasa, cambió todo. sí. Eh, y también permitirme ser quien yo soy y darme cuenta que eso es suficiente, porque muchas veces yo creo que nos perdemos en tratar de buscar la perfección. Y ya de alguna forma lo somos, pero hay que aprender a celebrarlos, ¿no? Y bueno, ¿qué puedo ¿Sabes decir? cuándo somos más perfectos? Cuando comprendemos y utilizamos nuestras carencias y nuestras riquezas. Cuando sabemos equilibrar, como actriz de comedia lo sabes. Fíjate que yo trabajé con Héctor Suárez, señor, durante hace 30 años, más de 30 años, y decía un dicho que me gustó. Decía, a propósito de la comedia, decía, hay gente que dice caca y da risa, y hay gente que dice caca y huele. Entonces, tiene toda la razón. Se refiere a que hay que equilibrar las cosas y no por hacer comedia, hacerte la chistosa o no exagerar, sino mantenerte con un equilibrio entre caritas de pronto cómicas y de repente seriedad, de repente tonos planos. Y eso tiene que ver también mucho con las reinas de belleza porque diseñas un personaje que se Taret en este momento es la reina de belleza, pero en otros es la comediante, en otros es la vendedora, en otros es lo que quieras ser. Ahí está el secreto. Así es, lo dijiste perfecto. Y, y bueno, pues, ¿qué puedo decir? Termina esa etapa y empiezo yo a buscar mi emprendimiento, pero como bien saben, recién cambiaron las reglas en la organización de Miss Universo, que ahora mujeres de todas las edades pueden participar. Y no crees que toda la gente que me ha apoyado durante todos estos años me mandaron mensajes, no me dejaban en paz y yo decía, no, es que no puedo, ¿cómo? O sea, ya tengo 38 años, voy a cumplir 39 en agosto, o sea, ¿cómo? Y competir con chicas de 18 años, ay, Pero ¿para tienes qué? todas las aptitudes, porque tienes cuerpazo, la pasarela, traes una oratoria maravillosa, estás impulsando un negocio para que las mujeres se empoderen y se autoempleen. O sea, tienes lo necesario. Sí, entonces decido, y aquí está la cosa más fuerte. Quienes han seguido mi trayectoria sabían que mi mamá era un pilar fundamental para mí en ese camino. Ella era mi apoyo, era mi fuerza, mi cheerleader. Ella eh, me inspiraba Porrista. muchísimo. Sí, y ella trascendió hace 5 años. Entonces yo decía, la verdad es que cómo puedo regresar yo a ese mundo Sin ella, sin ella, sin sin esa ese fuerza, elemento, sin sin ese esa pilar, luz. O sea, no sería lo mismo. Eh, pero y, pues que regresas. y yo decía, pues, ¿cómo le voy a hacer, no? Y alguien me dio una idea y me dijo, pues quizá ella no está, pero ella está a través de toda la gente que te ha apoyado hasta este punto. Y empecé una campaña yo que se llama This is it, que significa ya llegó el momento, porque fue una Sí, sí, frase que mi mamá me decía antes de yo subir a un escenario para lo que sea. Siempre decía, este es el momento, this is it, me decía, dices, ¿no? Con su acento hermoso mexicano, this is it, decía, ¿no? ¿mexicana de dónde? ¿Eh? ¿Mexicana de dónde? Sí, ¿De qué de parte? Sinaloa, de Mazatlán, Ah, mira, de de la más Mazatleca. mexicana. Muy bien. Sí, y bueno, desarrollamos una campaña
se recaudaron los fondos para participar debido a toda la hermosa gente que cree en mí, que me ha ido siguiendo, que han visto que mi contribución a mi comunidad nunca ha terminado, es quien soy, no lo hago para show, no lo hago para ganar algo, sino que siempre ha venido Es de mí auténtico. naturalmente. Sí, yo creo que la lección más grande en este caso fue quedarme totalmente conmovida y sorprendida de buena forma del apoyo que recibí después de tanto tiempo. En shock, así, en lágrimas, que cuando yo lanzo la campaña para ver quién se sube conmigo, no podía controlar las Porque lágrimas. cuesta, había que tener dólares. Dios mío, y desafortunadamente, o sea, es un tema que creo que muchos no nos gusta hablar, ¿ok? De parte del mundo de Pero es bueno que la entretenimiento fanaticada musical. conozca porque se juzga desde el desconocimiento. Sí, 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 y es importante, ¿no? Que se Claro, entienda el nivel de compromiso que hay cuando uno entra, pero es importante también porque te permite y te da una oportunidad a ponerte muy rápida en cuanto, o sea, tienes que convertirte en empresaria, o sea, sí tienes que venderte, tienes que saber claramente por qué tú sientes que vales esa inversión, sí. ¿no? Y hay que Porque se gasta creérnoslas. bastante. Vamos a decir, se invierte mucho. Se invierte bastante, sí, eso sí, pero en fin, mi comunidad Se unió a ti, a tu me proyecto. expandió el corazón de una forma que jamás esperé. O sea, el certamen ni había empezado el concurso y ya sentía una transformación. Y justo para eso son los certámenes. O sea, obviamente todos nos queremos ganar la corona, pero de ciento pico chavas y a veces más de 300 que pueden entrar a un concurso, una se lo va a llevar. Y hay Sí, que ser sinceros. A final de cuentas, es una combinación, ¿no? De tu preparación, de lo que tú traes a la mesa, pero también el gusto del jurado. Entonces, si hay de un los toque intereses de de la organización también se hay trae. un toque de destino, que eso ya está fuera de tus manos. Entonces, si tú entras con eso, hay que pensar, ¿y cómo lo puedo aprovechar para mi crecimiento? Porque para mí los certámenes son una invitación de, es una maestría de conocerte más, de descubrir de lo que estás capaz, ¿no? De conectarte con comunidad, de conectarte con tu mejor versión, porque obviamente a partir de que tú decides que vas a entrar, al día que tú llegas, no eres la misma persona. Y cuando termina, tampoco, y ojalá sea por bien, Sí, porque claro. obviamente con tantos certámenes dentro de mi experiencia desde los 3 años, obviamente no llevarme la corona tiene desafortunadamente mucha gente dice, ay, perdiste. Entonces, no, a ver, ¿qué es perder? Hay que cambiar el chip del significado de perder, ¿ok? Mientras tú estés viva y echándole ganas y sigues y no te rindes, no perdiste, Ganan ¿no? muchas coronas de éxito, así se los digo yo para que me entiendan. Y una vez ya recuerdo igual, qué bueno que mencionas eso, porque en mi emprendimiento lanzan bonos. Y de hecho, bueno, aquí sí les echo ahí un comercial. Yo trabajo Echa con un Seitu. comercial, coméntanos de qué se trata. Ok, yo trabajo como emprendedora con la línea de Seitu, es una línea de belleza de productos naturales, Pues Miss maquillajes y ropa Universo oficial. también. Y es el patrocinador oficial de Ah, Miss sí. Universo. Es Ujú. decir, los maquillajes que se usaron en Miss Universo el año pasado y que Son se seis estarán tú. usando este año son de la línea con cual yo emprendo. Es una línea hermosa. Ahorita estamos con Luis Torres, que está colaborando con la marca también, que es uno de los maquillistas más conocidos de Ah, pues celebridades. permíteme tantito, Sí, mira. no te preocupes. Yo les sigo platicando. No, Aquí no, no no, se no, no, preocupen. ahí voy, es que les voy a mostrar algo de lo que estás platicando. Ay, genial, No, lo genial. que pasa es que, mira cuál era el patrocinador del Miss Universo en Ciudad de México, que fue el año pasado, y es lo que traía nuestros gafetes. Ve, el gafete que nos Eso. dieron, los gafetes que nos Ay, dieron, sí. aquí está, traían, te lo colgabas Say con, tú. decía Miss Say Universe, tú. say Say tú. tú. Genial, ya. Quienes quieren saber más, ya saben, me mandan mensaje y con gusto les platico. A Eso ver, es a lo que propósito, te pueden localizar antes de que otra cosa así. suceda, te pueden localizar en esta cuenta de Instagram.
¿sí? Sí, setare.cativi. Sé que el nombre está Setare medio punto, exótico, pero setare. setare.cativi, creo que después lo ven en la pantalla, Por eso pero lo quise escribir para que quedara muy claro, porque no es que se llame Juanita González, no, 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 sí tengo no, un ella nombre es, un poco sí, exótico. Setare Cativi por su punto. Setare.cativi, arroba, ya saben ustedes, aquí Sí, está. Lo voy a dejar un momento para que lo puedan tener. Y si sí, quieren saber más gracias. del emprendimiento, que como a ella le ha ayudado a otras mujeres más, adelante. ¿Solo es para mujeres? No, para hombres y mujeres, pero la mayoría que entra, pues debido a la naturalidad del El maquillaje y maquillaje. eso, entran, pero es para los dos. De hecho, yo tengo a ambos, hombres y mujeres, ya que también, además de la parte de belleza, tenemos nutrición y se puede ofrecer de las dos líneas. Y bueno, estamos en más de 30 países, así que porque estén en otro país no significa que no pueden desarrollarse junto conmigo, así que sí, mándenme mensajes si están buscando una oportunidad de explotar su potencial. Pero algo que quería comentar de esto tan chistoso es que nuestra empresa lanza bonos y en nuestra belleza latina, cuando yo estuve, la ganadora se iba a llevar $200,000, ¿ok? Pero realmente es $200,000 para un contrato de un año. Es decir, tú trabajas un año con el network y tu pago a final de A lo cuentas son largo de ese 200. año es con esa cantidad. Ajá, a lo largo del año ese va a ser tu sueldo. ¿Y va a Y ser todo en especie o va a haber también intercambios con productos? sí, hay intercambios. Pero O eso sea, los no lo 200 no es todo menciono en yo. efectivo. No quiero Claro. sacar demasiada información, pero pues No, sí, sácala, porque es lo que pasa. Yo les he dicho, yo he trabajado en televisión muchos años y yo sé de qué se tratan las cosas y yo se las comento porque me molesta que la gente opine a partir de la ignorancia. Entonces, más vale que sepan. sí, y entonces yo salgo ya de ese mundo, entro a trabajar mi emprendimiento con Seitu y hay bonos que reflejan la cantidad de personas que están creciendo contigo. Me gano más de $200,000 de bonos debido a cuántas mujeres y hombres estoy ayudando a crecer sus propios negocios. Eh, Mi hermana me llama y me dice, Setare, quizá no te ganaste la corona, pero te ganaste el castillo. Y Pues ves sí, que a qué veces inteligente. trabajamos la manifestación, la visualización y a veces no llega como tú querías que llegara, pero llega. Claro. Así Y que es a mejor final de esa cuentas, analogía que te hubieran dicho, no te convertiste en la reina, pero eres la dragona. No, no, tampoco. No, diferente. Es diferente. exacto, Pero qué exacto. lindo que Entonces, tengas ese empoderamiento contigo. sí, 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 amén. O sea, yo sí me sentí como que, wow, cómo pasan las cosas que a veces no entendemos por qué suceden hasta que suceden y ya dices, oh, ya entendí por qué me había pasado eso, porque me Otra de llegó a mis donde realmente me frases, toca. Setare, Porque siempre le digo, la vida no te da lo que quieres. Mis queridas joyas, ¿qué nos da? Nos da lo que necesitamos. necesitamos. Ajá, exacto. Me Ella encanta, los, qué sabia. pues es que, oye, no nada más cumplir años a lo tonta. Ay, o sea, yo ya no tengo canas porque, pues mira, utilicé mal Pura un corona. tratamiento capilar, mucho peróxido y se me fue todo. Pero, pero ya no tengo un pelo de tonta, eso también me ayuda, ni de nada. Y por otro lado también, pues es que vas viviendo y tienes que pensar que la autovictimización no te lleva a ningún lado, Satare, pero lo que sí tienes que hacer es aprender de las caídas y eso de que se dicen, lo importante no es cómo te caes, sino cómo te levantas, es verdad. Es verdad, hoy lo vivimos, tú no te podías conectar, yo tenía problemas con el maquillaje, nada nos va a detener. Digo, son tonterías, pero a partir de pequeños detalles se conforma toda una vida. Oye, y literal también, porque quienes sí siguieron mi trayectoria en ese año del VIP, que hacen una pasarela traicionera y Con ponen obstáculos. como obstáculos y están moviéndose y tú en tacones y teniendo que brincar cosas, que me caigo. ¿Pero qué hago? Que ahí me quedo posando. Claro, claro. Es que tu preparación de vida y tu carácter muy particular, eso te han ayudado mucho. Pero sí, pero cuesta, hay que estar abiertos a eso. Ojo, no significa que es fácil ser fuerte en No, momentos que son difíciles, crecer pero, duele. pero es permitirte que no te dé miedo sentir.
Sí. Pero porque aprendes yo a eso también se aprende. poder permitirte sentir, no guardártelo, no tragártelo, pero tampoco quedarte ahí, No, que la ¿no? dignidad no se pierda, pero que la cobardía no se confunda con... Luego los términos y los sentimientos los podemos confundir. Agradecer todo. Y más que nada, los obstáculos, porque como bien dijiste, o sea, están ahí para que tú te tengas la oportunidad de volverte en una mejor versión. Y siempre van a llegar, o sea, Siempre. es garantizado. O sea, ya pónganse muy cómodos en la incomodidad de que van a venir, sea lo que sea, en cualquier tema de tu vida, van a venir. ¿De qué te vas a agarrar en esos momentos? Es importante. El por qué lo estás haciendo es importante. Y bueno, ¿qué puedo decir? Pues me siento muy agradecida de la escuela de vida que he tenido, que seguimos en esa escuela. Yo sigo como una estudiante obediente, Es que así seguimos, hasta el así último día. que Ha habido gente que el día de su velorio se cae el ataúd o algo, o sea, nunca dejan de pasar cosas ni en el más allá. Así es de que de todo aprendamos. no, y de hecho, mira, el último año que, ¿cómo es, cómo son las cosas? O sea, la vida es tan sabia y nosotros desconfiamos mucho de la vida. Cuando pegó la pandemia, la vida me puso en Tijuana, México, con mi mamá. Y yo amo y adoro a mi mamá, pero era el último lugar donde yo quería quedar, honestamente. Yo decía, ¿Ella vivía ahí no, o qué? ¿Por ¿cómo? qué estaban ahí? Mi mamá estaba abriendo su centro de negocio. Ella era partera, hacía partos en el agua. Y su sueño era abrir su centro de la mujer para recibir a las mujeres a tener paros, A- parir en el agua, Partos, parir en el partos agua en y el ahí en agua. Tijuana. Ajá, entonces ella me Allá había te pedido agarra la ayuda. pandemia. Y allí me quedo atorada. Y yo digo, Dios mío, de todos los lugares, ¿por qué? ¿No? Y no podíamos avanzar porque Claro. pues todo estaba cerrado, no había forma de sacar permisos para poner anuncios, nada, todo estaba cerrado y nos quedamos así ¿Y qué hacían? paralizadas. ¿Eh? ¿Y qué hacían? ¿Y qué ¿Se hacía? empezaron a ver Buena una a la otra? pregunta. ¿O qué? Yo empecé a tomar cursos bien fuertes de desarrollo personal en ese En entonces. línea. Y yo, ajá, en línea, y yo recuerdo platicarle a mi mamá de lo que iba aprendiendo. Mi mamá tenía 61 años y ella decía, hija, no puedo creer que todo lo que me estás diciendo, o sea, es como una puerta que te permita sanar y soltar muchas cosas que uno carga, porque muchas enfermedades, yo sí soy creyente de que muchas enfermedades vienen por temas emocionales Totalmente. que no hemos procesado. Sanado, a procesado, sí. Y mi mamá decía, mira, si fíjate, hija, que yo a los 60 años apenas me estoy dando cuenta de que hay posibilidad de sanar estas cosas emocionales por lo que me estás contando. Tú teniendo 33 años, tenía 33 en ese entonces, ¿dónde vas a estar cuando tengas mi edad? ¿No? Y yo a los 61 apenas aprendiendo de esto, ¿no? Y ese año fue el año que mi mamá transciende y me quedo pensando lo importante que es. em, Ella se fue con el COVID. no, le dio enfermedad cardíaca, Ah, que gracias a Dios 5 años antes le había ayudado yo ya había tenido un ataque de corazón masivo, también tenía diabetes 1.5 y le habían dicho que se iba a morir esa semana, que estaba muy grave. Yo la saqué del hospital y le hice un cambio de estilo de vida, la llevé a un centro con doctores que enseñan un estilo de vida que ahora yo también me dedico a ser coach para ayudar a gente a revertir enfermedades crónicas. qué Eh, interesante. me fascina, me apasiona mucho el tema y ver que puedo ayudar a mucha gente a sanar con formas naturales, ¿no? Eh, y ella era doctora, o sea, ella decía, ¿cómo me dices que todo lo que he aprendido, o sea, que tú con tu estilo de vida y con tu alimentación puedes cambiar eso? Yo dije, ya te ves como muerta, ¿no? Y ella decía, pues sí, porque mi mamá murió así. O sea, yo entré a su sala ¿cómo se dice? El ICU, que es El de cuidados intensivos. ajá, y ella se estaba grabando un video de despedida. De Yo decía, veras. Mamá, si tú ya sientes que te vas, permíteme esto, confía en mí". La saco, la llevo a hacer 10 días de un cambio radical y le extiende la vida a 5 años. Wow.
¿Y qué no hizo en esos 5 años? No tiene precio. Ella era viuda, divorciada, 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 divorciada. Sí, sí, sí. Y felizmente divorciada. felizmente divorciada, viajó el mundo, se fue a visitar a mi hermana, ayudó a mi hermana a irse a Londres a estudiar, algo que ella, mi hermana es farmacéutica y hizo tantas cosas que toda la vida no se permitió hacer. Dejó al Y iraní y agarró su mexicanidad. exacto, exacto. Así. Y que se va y bueno, terminamos en pandemia ahí en Tijuana, a punto de abrir un centro de negocio que falló. Y en Ah, ese tiempo fueron los últimos 8 meses de la vida de mi mamá. Y hasta que sucede todo eso, me doy cuenta por qué la vida me dio un regalo que al inicio no parecía regalo. ujú, Entonces, así es. el confiar, el realmente confiar que la vida te está poniendo donde necesitas estar, ¿no? De poder vivir el momento, gozarlo, exprimirlo. Obviamente es mucho más fácil dicho que hecho, pero es un recordatorio. Ya la vida me ha recordado esto de muchas formas. El año pasado pensé que me iba a morir en un avión. O sea, literal nos dijeron, prepare for impact. O sea, agárrense Ay, prepárense porque para el impacto. prepárense para el impacto. O sea, la gente gritando, orando en silencio, paralizados, tratando de llamar. O sea, un caos. ¿Tu mente en dónde se puso en ese momento? Yo en ese momento, yo me quedé sorprendida. Yo estaba en serenidad, yo estaba en paz. Yo dije, Dios mío, o sea, gracias. Gracias por todo lo que me has permitido vivir. O sea, estoy tan satisfecha. Yo me siento satisfecha porque sé que le eché ganas. Sí, pero no Pero, pensaste cosas, te voy a decir, ya lo saben mis seguidores, mis joyas de la corona, saben que a mí me dijeron en COVID en 2021, me dijeron que me quedaban 2 días de vida por la fibrosis pulmonar. Y le hago así porque pues acá están los pulmones. Y entonces resulta que en esos 2 días, la única preocupación que tenía, y ahorita te digo por qué lo comento, era me voy a morir pataleando, asfixiada, me voy a morir con angustia los segundos que me toquen. Y ya cuando el doctor me dijo que no, que me iba a dar sueño y me iba a ir dormida, dije, ups, contigo. Pensaste, ay, me va a doler el golpazo, ¿o no? yo no, o sea, de verdad que yo me quedé como que, o sea, estás en un tubo Sí, es un que no hay tubo, de dónde agarrarte. O no. sea, Ni y salirte. no, hombre, o sea, yo estaba en tanta, o sea, yo empecé a respirar y agradecer. Y casi me reía porque yo decía, qué comedia es la vida, o sea, Y sí te entiendo. y yo decía, bueno, si de repente sucede un milagro que yo viva, no voy a, o sea, voy a seguir porque sigo siendo la misma persona, voy a seguir no permitiendo que lo que piensen los demás me pare de hacer lo que realmente quiero hacer, decir, expresar. No voy a dejar que nada me pare de buscar mis sueños y mi sueño no tiene que ser el mismo de alguien más o si es juzgado por alguien más. Y a veces la gente más cercana a nuestra vida son los que sin querer queriendo y algunos queriendo No, por tu apachurran. bien. Siempre te dicen, por tu bien, te lo estoy diciendo, Pero este es el ¿no? momento de tú poner tu vida en tus propias manos porque solo tú estás contigo en ese último momento. A ver, te diste cuenta que este viaje es en solitario, principio y fin, que nos toca compartir con mucha gente, sí, pero es el trayecto, no es, o sea, al final te quedas sola, Exacto, y la persona que te tiene que caer bien eres tú. tú, y a veces te caen mal, Ajá, yo pero era hay de que una de saber esas cometer los personas. errores propios, no los que te provocan los demás. Entonces, bueno, o sea, qué bueno que nuestra conversación llega a esto porque creo que a final de cuenta de eso se trata. O Así es. sea, para mí entrar de nuevo al certamen a partir de que yo era de las muy pocas que tenían mayor de 30 años, que ninguna llegó a las finalistas que tenían mayor de 30 años, pero alguien tiene que empezar a meter el cambio para que eventualmente permitan que Se haya ha una visto como algo ganadora. que ocurre.
Exacto, o sea, hay que ser parte de los cambios, Sí, permítete ser parte del cambio a pesar de que eres diferente, traes algo diferente, nadie lo ha hecho, no importa, quizá porque nadie lo ha hecho te toca iniciarlo, es una invitación para ti. Em, y creo que a final de cuentas todo se reconecta justo a lo que estamos hablando, ¿no? El de aprender a tener una nueva perspectiva ante la vida, a realmente contestar el llamado de tus sueños. Hoy en día, con la tecnología, como te veo a ti, muy creativa, pues disfrutando, gozando, no muchos tienen los ovarios. pantalones o las faldas o los pantalones o los testículos y hasta la próstata. Ajá, exacto, para inventarse algo que nunca nadie ha hecho. Ujú. Y hoy en día se puede construir toda una carrera de algo que nadie nunca ha hecho, porque la vida, estamos ahorita en un momento donde casi todo, incluso casi todo lo que no has imaginado todavía se puede realizar. Es un tiempo muy especial. No creo que estamos aquí en este tiempo por ninguna razón. Estamos aquí Casual, para es evolucionar. causal. Ajá, diosidencia, dice, ¿no? Totalmente. ¿Te has dado cuenta que qué triste la gente que considera que la tecnología que tenemos hoy para comunicarnos es para usarse y tirar hate, toxicidad, meterte en la vida de otros, cuando dices esa es una tremenda trampa, porque hay que saberla utilizar para impulsar tu Como todo, energía y tu vida, como como todo, todo. pero esto es Sí, mágico. Bueno, todo es sí. mágico. O sea, todo hay que saber cómo usarlo. Y creo que porque es tan nuevo, todavía no se ha aprendido todavía cómo manejarlo de forma consciente. Entonces, sí, claro que sí, que muchos nos perdemos haciendo así, ay, ¿qué es esta cochinada que nomás me hace perder el tiempo? Pero hay que darnos cuenta que hay que ganarle a la tecnología, es decir, ser más fuerte y aprovecharlo para que te ayude a explotarte. O sea, ahora yo como uso la tecnología es una maravilla, me ahorro mucho tiempo, Ujú. y no hay nada de más valor que tu tiempo. Sí, O sea, porque no es muy breve. permitan, El tiempo sí, disponible es muy breve. no tiene precio el tiempo, tiene un muy alto valor y con el tiempo me ha dado cuenta, ya no permito yo gastar mi tiempo con cualquier persona, con cualquier amigo, con cualquier familia. Ya vi que mi tiempo es Ni muy tiempo ni limitado energía. y sí, y yo decido dónde yo siento que esa energía se expande en vez de apachurrarse. Pero a mí me Ah, estaba pasando algo, porque soy muy productiva en cualquiera de mis facetas y áreas, pero eso me hace que me sentía hasta culpable por descansar. Me ay, no sentía somos culpable. iguales. De repente ver una película, decía, pero fueron 2 horas que pude haber hecho un guión. A ver, no, porque necesitas ver esa película para estimular tu descanso y tu creatividad. Hay veces que sí me pongo un ratito a ver puras chistoreteadas en TikTok o en Instagram y digo, date los 20, 30 minutos para que tu mente se relaje en otra cosa, porque ya me estaba haciendo esclava de mí misma, de mis obligaciones, cuando también es una obligación darte relax. Sí, 100%, estoy de acuerdo. No hablo mucho del tema porque creo que la mayoría de la gente está al revés, Ujú. Es que hay que pero hacerlo con equilibrio, con dosis. sí, pero sí hay unos pocos de nosotros que creo que nos cuesta descansar. A mí. Mi mamá decía, trabajamos como burros, ¿no? Y como que Sí. se nos quedó eso, Y ya que empezamos a rebuznar. sí, no, pero como mi prima y mi patrocinadora en el emprendimiento siempre me dice, todo lo que hagas lo tienes que hacer y diseñar disfrutable. Lo bueno es Sí. que disfrutamos tanto lo que hacemos que a veces no nos damos cuenta que también la mente necesita un break de lo tanto que te gusta, de lo Ajá. productivo que Sí. eres, ¿no? Y hay que ser algo radicalmente diferente para que Opuesto. también, sí, eso ayuda también la creatividad. Y el descanso ahorita, hoy en día, se está hablando más y más de científicos y eso hablando de la importancia de que nos hace producir de forma mucho más efectiva cuando Mm. descansamos bien. Yo era de las que dormía 5 o 6 horas, o sea, y Yo que así desde soy las 6 de la todavía, mañana, o cinco, sea, seis. entonces, pero ya veo que es mucho mejor, bueno, a base de los estudios, que darnos de entre 7 a 9 horas de descanso y también un breakcito, un Y descanso getaway. real. Sí, sí.
Pero como dices, es un balance, siempre un balance, encuentra el tuyo, y otra cosa, no existe el balance, solo el buscarlo. Bueno, es que nada es absoluto, todo es relativo. Por eso el equilibrio nos cuesta tanto trabajo, Cetaré. ¿Por qué? Porque somos, ay, la felicidad cuando es por momentos, la infelicidad es por momentos, el descanso es por momentos, la productividad queremos que no sea momentánea, nada es eterno. Entonces, el equilibrio nos cuesta trabajo, porque o estás en tu peso, por decir algo, o estás con sobrepeso, o estás muy delgado o estás medio llenita, o sea, ese equilibrio de estar bien en todo es difícil. Y poder constantemente perdonarte por eso. Pues sí, Porque creo que aceptarte, también pero el proceso de estar o muy acá o muy allá, o no sé, yo creo que nosotras dos por lo menos somos muy similares en ese sentido, que somos bien fuertes con nosotras mismas. O sea, yo, exigentes, exigentes, exacto. Exigimos mucho de mucho. nosotras y creo que a veces el balance es, es, es ser más gentil con Hace nosotras, ¿no? rato que me manché toda con el adhesivo de la pestaña, dije, a ver, reina santa, traes prisa, no te atontes, mamacita, yo sola. O sea, ya me quería manotear. Pues ni modo, resuelve, no te enojes. No, y con esa cosa tan pequeña, ¿no? Que tú dices que de repente te frustra, eh, pues ahí se presenta la oportunidad de, a ver, voy a respirar, me voy a reír de esto, Sí, eh, y, y, y lo voy a hacer de nuevo, ¿no? Porque es muy fácil quedarte, aventarla y cancelar. sí. ¿Entiendes? Pues Uy, sí, lo y fácil que cancelar puede ser. realmente, porque luego dices, ya olvidé, y Exacto. no. Y no, me dice mi Ex- esposo, lo que te compartí antes del en vivo, te decía, ay, me dice mi esposo, es que Cuquita, tú resuelves los grandes problemas, sabes cómo actuar. Pero cuando te llega una tontería como que se rompió un pantalón o se te perdió un zapato, un calcetín que no encuentres porque se pierden mágicamente o porque te das un golpe en el pie con la punta de la cama, te quieres morir de la rabia. Entonces los problemitas domésticos son tu gran infierno. Pues bueno, Sí. pues sí, será que los detallitos es lo que hay que pulir al final, yo no sé. Cada uno tiene lo suyo y todos tenemos algo. El Sí, trabajo no termina, no, y por eso el aprender a disfrutar incluso esos retos se vuelve parte del sí, es parte camino. del programa de vida para que no te traumes, vívelo, aprende, crece. Es lo que hay que hacer. ¿Tú eres Sí. mamá? ¿Eres casada, divorciada, arrejuntada? ¿Qué pasa? Es ¡Ay! Mira, periodismo, no es chisme. ¡ay! Mira, te cuento que recién anuncié, pero por las historias, que hace unos meses terminé con mi pareja, terminamos, y fue un revolú porque hice todo un Instaflix. O sea, la gente esperaba para ver mi Instaflix, es decir, que hacía yo unos reels, Como un unos reality. videos, o que capítulo uno, capítulo 2, contando la historia, y Qué tenía, bien, me la gusta. gente estaba picadísima, decía que era mejor que Netflix, Sí, porque era una hubieras hecho historia apuestas en qué acaba esta historia. muy, muy hermosa y mágica la historia, y la historia termina. Y no lo anuncié cuando sucedió porque justo era 2 semanas antes del certamen y no quería comentarios o enfocarme en eso. Yo Sí, necesitaba sentir que cuando yo llegara al certamen, pase lo que pase, yo sé que pude o que di mi mejor versión, y claro, sin así fue. distractores. Entonces, cuando termina el certamen y más gente empieza a preguntar de mi Instaflix por la privacidad de la otra persona, Claro. nomás mencioné en mis historias que, pues, sabes que cada persona que llega a tu vida, no sabes si van a llegar por toda la vida, por un ratito, o sea, si es un Sí, momento, pero hay una lección, un aprendizaje, como seguimos hablando del tema de hoy, ¿no? Hay un aprendizaje de todo y de todos quienes llegan a nuestra vida, de cual yo estoy sumamente agradecida, aprendí muchísimo en esa relación. El amor es infinito, es eterno, no dejo de amar a las personas que yo he amado, tal vez de distinta pero forma. pero muchas veces hay valores o cosas que a lo mejor no somos compatibles.
no en algo, y eso es importante, y eso lo aprendí, que el amor sí es eterno y es, ¿cómo se dice? Pues es energía, Incondicional, no, incondicional, bueno, pero quién sabe. las relaciones sí tienen condición. Las relaciones sí, así es. Y las historias y las relaciones que nos han contado para idealizar la historia que queremos protagonizar, se me hace que son recetas equivocadas, porque cada relación se vive distinto, la expectativa luego es alta, y no hay que tener expectativas, sino ganas de estar y estar de la mejor manera. Amén. Y sí, pues, ¿qué les puedo decir? Me están pidiendo que haga otro Instaflix para cerrar la historia, pero no tengo, no quiero invertir mi tiempo ahí. Ya, Sí, ya ese capítulo terminó ya. y ya. Entonces, pues, libre soy, libre soy. Libre soy. Sí, Y no bajo mis estándares, o sea, de hecho creo que lo sigo subiendo porque mi paz interno no tiene precio. no, no tiene. Y si Eh, llega alguien, qué bueno, y si no llega, que no llegue. Porque a lo sí, mejor llegan luego amistades y todo, y dicen, no es lo mismo. No, no es lo mismo precisamente, pero la paz es lo que más vale. sí, eso es muy cierto y lo he ido aprendiendo. Y otra cosa, o sea, yo creo que me ha ayudado sentir eso. Yo creo que me sentiría mucho más desesperada si no fuera yo una mujer independiente. Independiente emocionalmente, independiente económicamente, independiente en muchos sentidos. O sea, yo vivo sola, o sea, feliz, Feliz. y haber podido comprar mi primera casa y yo tener mi nombre en el deed, para mí fue muy sanador, porque Claro. yo siempre pensé, ay, en algún momento cuando tenga mi casa va a ser porque el marido que todavía no he conocido me lo compró. Y Ay, yo no. podérmelo haberlo comprado, no saben lo sanador que ha sido para mí Que no vivir dependas eso. de nadie. No, es una libertad hermosa que me Sí, permite que si llega un amor a mi vida sí. es por Y amor cada y quien no sus es por cosas. necesidad. Por Entonces, supuesto. pues, ¿qué puedo decir? Ahorita todo es posible. Todo es posible, no, sí, todo es posible y estás madurando de una manera tan maravillosa. Yo me doy cuenta porque estaba viendo en la edición que hice de tus imágenes, pues me pongo a ver todo lo que has posteado y me doy cuenta que compartes mucho el bienestar y la seguridad que tú has conseguido para que cada quien busque lo propio y no precisamente lo que tú has logrado, sino tu Exacto. receta puede funcionar para que cada quien consiga lo que quiera. Para Me gusta todo. como dices, miren el cuerpo, miren qué bonito se me marca esta parte. Habrá quien diga yo no voy por ahí, pero bueno, que también se te marquen otras cosas lindas de tu ser. Exacto, o sea, es que sí, no se trata de tratar de, creo que hoy en día con la tecnología a veces también como todavía estamos aprendiendo a usarlo, es muy fácil caer en la comparación. Y eso es un ciclo muy peligroso y muy vicioso que afecta muchísimo la mente, las emociones de las personas. Y siempre ha sido muy importante para mí poder ser lo más genuina posible y no nomás demostrar lo bonito, porque creo que nos perdemos pensando que todo es un destacado, un highlight reel de alguien, y la gente nomás demuestra los momentos maravillosos cuando en realidad hay de todo, ¿no? Hay De de todo y todo, para llegar a lo maravilloso se pagó un precio, ¿no? bastante. Y a Eh, veces hay gente que toma videos y fotografías para que se venda una imagen de una realidad que muchas veces no es. Exacto, No no, es. y la cantidad de gente cuando dice, no, de seguro tus fotos son Photoshop, y yo me río porque Gracias, mi digo, vida. qué bueno que creen eso, porque aparentemente se ve tan maravillosa mi vida que es increíble, y es porque lo he construido así. Sí. Y mi deseo ahora, porque en el principio, te confieso, me daba vergüenza demostrar cómo yo iba evolucionando debido a sentir que la gente se iba a sentir desconectada de mí. Y he tenido que aprender a hacer mis paces con la abundancia, con el dinero, y la importancia que es para mí demostrar mi crecimiento en todos los sentidos para inspirar. Y a veces sí, para alguien que todavía no tiene esa conciencia, no está haciendo el trabajo interno, es muy fácil caer en la trampa de que alguien está nomás como que showing off, ¿no? Como Ujú. que ahí. em, Haciendo show, mostrando cosas Ajá, ajá, no reales.
Y al contrario, ojalá, y siento que ha sido muy efectivo, que sí se ha logrado el mensaje, que es demostrar las posibilidades a través del ejemplo. Entonces, ¿qué les puedo decir? Pues pues bienvenidos quienes me van a Quienes seguir o deseen, mandar acuérdense, mensajes, o sea, qué emoción. aquí Yo está. sí veo mucha importancia en lo que es la comunidad. Yo sí veo una hermosa oportunidad dentro de redes sociales. Es como se encuentran personas con gustos similares. Hay que nomás saber cómo filtrar cosas que nos elevan la vibra, la energía, el bienestar y quitar todo lo que te hace sentir mal. Yo confieso que hace años yo tuve que dejar de seguir personas que cuando yo veía que mi mente todavía no estaba suficientemente desarrollada para yo no meterme a compararme, ¿no? A no meterme a ese ciclo vicioso. Y por mucho tiempo pues dejé de seguir ciertas personas porque todavía no estaba preparada para eso. Y ya ahora, pues no importa, porque ya me amo, me reconozco, sé que soy suficiente, pero ha sido un proceso, ¿no? Claro. Y hay que tomar conciencia y abrirnos a posibilidades de seguir liberándonos, sanándonos y convirtiéndonos en mejores personas para nosotros, traer mayor valor a la gente que cruza nuestro camino o en el labor que hacemos, porque creo que a final de cuentas estamos aquí para eso, para ayudarnos unos a otros a través de nuestros dones. Mucha gente me comentaba preocupada, esta reina de belleza no se le ha hecho conseguir una corona. Ahora fuiste por Miss Fort Lauderdale, fuiste ahí en Florida y volviste a quedar de virreina. No, ni amigos, amigas, ni A ver, quedé como cuenta. finalista esta vez. ¿No quedaste ni como Ni finalista? como finalista, Dios mío. O sea, representé Fort Lauderdale para Miss Florida USA, que es parte de la organización de Miss Universo. Así es. Y, y sí, no, ni quedé como. Y sí les voy a decir algo. Yo me siento tan orgullosa porque yo dije, por primera vez en mi vida, voy a prepararme como jamás me he preparado, de la forma que siempre he soñado, pero que no tenía la forma, no sabía de los recursos que hay para uno prepararse. Busqué el apoyo más picudo posible, los coaches más picudos posibles en cada categoría, que para entrevista, que para pasarela, que el maquillista, todo lo hice, el vestido, porque mucha gente también comentó que porque mi vestido no era así rambumbante como algunas, y ese vestido me lo regaló mi mamá y nunca realmente se lució. Entonces, mi proceso para mí fue un proceso muy sentimental de cerrar y abrir ciclos. Era Claro. cerrar un capítulo de mi vida, fue muy importante y se logró la meta. Se logró un sueño que era llegar lo más preparada posible con las herramientas más picudas posible y no me siento para nada ni arrepentimiento, me siento muy agradecida porque todo en la vida es una preparación constante. Es otra historia que tengo que contar, es otro aprendizaje. O sea, como les mencioné más temprano, yo creo que lo que más me llevo de ese certamen, además de realizar ese sueño de prepararme así, tan a lo máximo posible y sentir que de verdad, yo creo que incluso hace 10 años no me veía tan bien como me veía este No, año. es que traes un cuerpazo y traes una pasarela Ay, muy, muy gracias. bien, muy, Gracias, muy gracias, buena. lo trabajé, o sea, nadie me puede decir que no lo trabajé con todo el corazón, pero lo que más me impactó fue la comunidad que llegó con sus gorras de forma virtual, tenía mucha gente apoyando con su gorra que decía, This is it, este es el momento, ¿no? La frase Y de tu mami. era como mi mamá Sí, viéndola cientos de veces, ¿no? Con su frase. frase. Sí, sí, o sea, sí, no, pero me siento muy bien. Tanta gente que se le da rabia, ¿no? ¿Por qué? Trampa. Y digo, mira, no, es que no nomás se trata de ganar, ganas o aprendes. Entonces siempre Vas hay por el ganancia. objetivo, pero en el camino hay tesoros. Ajá, o sea, tú no sabes qué sale de eso. No, no, no ¿Y sabes. saben qué? O sea, después de esa relación que rompió 2 semanas antes, yo creo que si no tuviera el certamen de cuál agarrarme, ay, no, hubiera estado muy Hubiera mal. sufrido por esa ruptura. Me Sí, ayudó. sí. O sea, hay que tener proyectos, chicos, chicas, proyectos. O sea,
mantenernos, obviamente sí, no te ocupes tanto como aquí Coquita, Coquita, porque pues nos pasamos, pero digo, Nos tener pasamos. proyectos nos da propósito, Pero hay que nos equilibrar. Es mejor tener sí, equilibrado que no tener. sí, sí, sí. Yo agradezco que el tiempo de todo es perfecto y cayó justo 2 semanas antes que Sí. pasó eso. Tuve un proyecto de cuál agarrarme, de cuál enfocarme, y me salvó de muchísimas formas, de poder caer en algo que después no es muy sano, ¿no? ¿Y qué les puedo decir? Pues yo me siento muy agradecida, muy contenta con los resultados de lo que yo entregué y lo que yo dejé. Porque recuerden que a final de cuentas, mira, les voy a decir aquí una cosa, varias A ver, cosas. Habían muchas chicas que el año pasado estuvieron en las top 5. Regresaron, pues por supuesto regresaron más guerreras que el año pasado. mm, Algunas ni llegaron a las finalistas, algunas se quedaron en top 16, pero no llegaron ni a ganar ni a quedarse en top 5. Eso tiene mucho que ver con el jurado. Y el jurado, no sabes el gusto del jurado, ¿ok? No sabes quién va a ser el jurado, no puedes manipularte para darle gusto al jurado porque no te porque enteras no de quién sabes. es hasta el momento. Entonces, O lo que anda buscando la organización, porque dicen, este año necesitamos que sea una chica con estas características. A mí me ha tocado ver esas juntas en donde realmente digo, ay, las que no cumplen con eso, pues que vengan a vivir la experiencia. sí, Porque no es porque que sean buenas o o sea, malas. que tuve todas las cualidades, que todas las posibilidades para poder quedar como finalista o ganadora, por supuesto. Soy, ahorita más que nunca, soy iraní, mexicana, en tiempos muy delicados en este país, donde necesitamos representantes que sean de diversidad, ¿no? De Sí. influencia positiva. Eh, que sí tenía las, o sea, las cualidades, por supuesto que sí, pero a final de cuentas, yo sí soy muy creyente y tengo una fe inquebrantable de que todo tiene que pasar exactamente como tiene que pasar y yo me quedo en paz y tranquila con eso, porque mientras uno deja la mejor versión de sí ahí, el resto no está en tus manos. Entonces, Ahora, ahora, tú estuviste ahí y te serviste del certamen, el certamen de ti, para que hubiera una candidata de Fort Lauderdale, pero para ti te sirvió para la parte emocional de la relación sentimental y de la preparación que tuviste tan óptima, de todo lo que potencializaste en ti como mujer, pero la vida ni tú realmente necesitaban el triunfo, el ser Miss no, Florida, no, no, pero sí tenías que no, vivir la experiencia. porque esta vez no fue por desesperación Así para es. sacar una oportunidad. Mm. Ahora fue por mi propio gusto, corazón, para mi comunidad, para revivir a mi mamá, para cerrar ciclo, para abrir puertas. Fue porque quería. O sea, Y así, y ganaste otras coronas de éxito. sí, sí, exacto. Siempre, en todo Siempre. proceso. Siempre A en ver qué todo nos han proceso. escrito, porque hemos estado en la plática tan sabrosa y tan nutritiva, pero no hemos volteado a ver a quién nos escribe. William Cabrejo dice, like, chicos. Oigan, sí, regalen los like, chicos, por favor. William Cabrejo dice, hola, Cuquita, saludos. William, muchos saludos. Acá te dice Alexander Morales, Zetaré, aún recuerdo tu magistral performance del Pollito Piñón. Ay, qué lindo, Alexander. Un abrazo. Global nos dice, excelente entrevista, Cookie. Pues es que estas se convierten en pláticas. La entrevista queda en segundo plano. Alexander Morales dice, Zetaré, aunque recuerdo tu magistral aún, todavía es que lo escriben, por si se me pasa, lo vuelven a escribir. Roberto Díaz dice, simplemente chequen la inteligencia artificial, pensamos que vendría a revolucionar, y resulta que nos atrasó. Los videos con IA sacan a los mexicanos, hablan de puras detonadas, por no decir tonterías, en vez de usarlo para algo inteligente. Es Pero que nosotros, siendo más sabios, tenemos que aprender a filtrar todo eso. sí, a sacar el mejor partido, el mejor uso. Sí. Tony Carmona, un gran abrazo desde Mexicali, Baja California, México. Excelente Saludos, Tony. entrevista. Eric Hernández, hermosa, te sigo, muy linda persona, árabe mexicana. Por acá dice Global Cookie Chama, buenas tardes, buenas noches, buenas noches. Nos saludan es que este chico de Global, aunque es venezolano, radica en España, así que ya está de noche allá. Wow. Allá en su residencia. Juan Vicente, Zetaré, te conozco desde el 2012 en nuestra belleza latina. Admiro tu fortaleza. Siga adelante, mi reina. Un abrazo, Juan. Gracias.
Gabriel Filder Alvarado nos dice saludos desde Costa Rica, Cookies. Gabriel, muchos besos. El CUR nos dice, los peruanos no soportaron que México clasificó, siempre de envidiosos. Cafecito, el CUR. Déjense de andar con soportismos, cada quien tiene lo que quiere y lo que puede. Juan Flores, la primera finalista, te dice. Hola, Cuquita, saludos. John Alejandro Medina Baunza. Hola, John, qué gusto saludarte. Hola, Reina Eterna, muchos besos. Hola, saludos. Aquí todo el mundo saludando. Frankie Monroy dice: saludos, Cuquita. Fíjate, Frankie, que estaba buscando, él es el que me escribió y me puso todos los títulos y certámenes en los que has participado. Nada más. Oh, wow. Sí, Mira, Frankie sí es fiel. es mexicano de Nayarit que radica en Los Ángeles. Ay, de ahí soy originalmente. Ahorita vivo en Florida, pero originalmente soy de California. Pues mira, busco y busco, Frankie, busco el mensajito que me mandaste con todo el currículum de Cetaré, pero pues no lo Qué buena onda. encuentro. Es que a veces me escribe por Instagram y a veces por WhatsApp. Tuve la oportunidad ahora en el Miss Universo de la Ciudad de México, tuve la oportunidad de conocer a muchos seguidores, nos encontramos, organizé un meet and greet, fue algo divino donde nos pudimos abrazar y darnos mucho amor en esta afición que tanto nos Ah, gusta. Fue qué muy bonito. lindo. Sí, sí, fue muy, muy bonito. Así es de que, bueno, chicos, a ver, comentarios. Creo que Frankie me ha escrito a mí también. Yo Sí, creo que lo seguro. conozco. Sí, Frankie es un de esos, de pronto encuentras que entre la afición de los certámenes hay cosas que nos unen como seres humanos de otras maneras. Entonces, qué bonita coincidencia los certámenes, porque realmente es una trampa de la vida para que conozcamos gente con gran calidad humana. Y eso es maravilloso. Sí. William Cabrejo, Cuquita, la chica tiene una vibra muy linda, ¿de veras? Ya se dieron cuenta, chicos. Pues Gracias. eso es lo que nos han estado escribiendo y qué placer tan grande, Cetaré, podernos conocer, platicar. Me gustaría que estemos en contacto porque hay muchas cosas Por que podemos hacer supuesto. al sumar a la existencia. Me acuerdo que cuando me dijiste, Cuquita, nada más voy a tener oportunidad de una media hora, dije yo, ya empezando a platicar, no va a ser así. No, ya, hoy moví cosas. Ayer que me dijiste, oye, ¿y si lo cambiamos para hoy? Yo dije, a ver, ¿cómo puedo aprovechar eso? Porque la plática, yo sé que las pláticas a veces se ponen bien profundas, especialmente conmigo. Yo no, Y no soy mucho conmigo, de plática ligera, no existe conmigo. no, no. Entonces, pero no, sí, por eso me contenté que pudimos elegir domingo porque soy mucho más flexible que durante la semana. La semana sí todo está apretado, pero qué bueno que pudimos meternos muy profundo a nadar. A nadar Eh, en este mar de la vida, que es sí, lo que sí. transitamos. Por último, entonces, estas personas que digan, me interesa lo de Seitú, que te escriban un mensaje directo en Instagram, Sí, sí, mándenme un mensajito directo o pueden, si van a mi Facebook, por todas partes Facebook. está un link donde lo presionas y te lleva directamente a ¿Y un el Facebook WhatsApp. cuál es? Es igual Setare Cativi, no tiene Sin punto, punto pero ni va a nada. tener la palomita azul. O sea, sí, mi página. Aquí eh, está, chicos, porque sí. acuérdense, miren, el Facebook es igual, Cetareka TV, pero sin el punto. Este es Ajá. para Instagram. Este es para Instagram, tiene punto, Y es el que setare.cativi. tiene la palomita, porque hay mucha gente, ves, que usa tu nombre y hacen Ajá, otras y este está páginas. certificado. Es el certificado. Ajá. Y ahí en mi live que hice hoy, por ejemplo, hay un enlace, lo presionas y eso va directamente a mis mensajes para todos quienes quieren saber más sobre Seitu, de cómo emprender, cómo lanzar sus propios negocios. Y bueno, entrar a una comunidad muy divertida y que realmente tienen las herramientas que necesitas para lograr tus sueños más guajiros, me atrevo a decir. Qué maravilla. Así es, construyendo sueños guajiros, convirtiéndolos en realidad, chicos. Así es de que, pues, Atare, me encantó conocerte. Seguiremos en contacto. Síganla, porque hay cosas muy interesantes que les va a proponer Gracias, y Jujita, que van a conocer. muchísimas gracias. A ti. Y bueno, chicos, nos vemos ahorita en unos 45 minutos en el en vivo de El Argüende de la semana, chicos. Y yo sé que les encanta y me gusta a mí también muchísimo. Así es de que por lo pronto les dejo mi mejor energía. ¿Desde dónde? Desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Muchos besos, chicos.
déjame tu like, no te vas a arrepentir. De veras. Así es, sígueme en Instagram, Coronas de la Belleza. Así es, sígueme, contáctame, la expresión verbal de Coronas. Un beso. Hasta la próxima edición.